¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Te gustaría ver el paso a paso detallado para que aprendas a hacerlo tú mismo en casa de cómo convertimos el maletero de este Passat que está tal que así en un maletero tipo show car como este? Pues acomódate, coge las palomitas y no te pierdas este vídeo. Pues para empezar tenía que librarme de todo lo que traía el coche puesto, así que cogí el atornillador y me puse a desatornillar la chapa donde venían puestos los amplificadores y el capacitador. Una vez desatornillada pude quitar todos los cables que tenía, sacar los amplificadores, los repartidores de corriente, capacitador, etc. Como puedes ver, había mucho cable que había que reorganizar para que todo quede perfecto y no tengamos ningún corto ni nada que nos pueda dar futuros problemas. Una vez tuve la tabla limpia de componentes, solo me quedaba retirarla, levanté el tapizado inferior y ya pude acceder a la antigua instalación de la suspensión neumática que también tuve que sacar. Y en ese momento ya tenía todo el hueco libre para empezar con el nuevo diseño. Llegaba el momento de reubicar los cables, ya que antes iban por arriba y ahora los necesitamos abajo, así que saqué el acolchado de lateral y los pasé por debajo para la nueva ubicación. Tuve que hacer la misma operación en el otro lado, ya que este coche traía cables por los dos sitios y en este lado traía la toma principal de corriente, que también la necesitábamos debajo. Con todos los cables reubicados me tocaba ponerme a trabajar detrás, pero para ello antes voy a proteger bien la zona, ya que hay veces que nos estamos dejando caer o estamos rozándonos con el pantalón que no nos damos cuenta y puede ocasionar algún tipo de arañazo que no queremos. Tocaba ya ponernos con la base del maletero, la madera que va ahí en el fondo donde va a ir todo atornillado, y viendo que la madera que traía estaba en muy buenas condiciones, ¿por qué no sacarle el tapizado y aprovecharla? La verdad que fue un trabajo bastante laborioso, tuve que quitar todas las grapas y a media madera ya me di cuenta que no sé si hubiera sido mejor coger una madera nueva, pero bueno, ya la tenía medio quitada, así que la quité del todo. Esta madera era un pelín larga porque antes acordaron que estaba puesta en vertical, así que le tuve que cortar las puntas y dejar la medida para ponerla en el fondo. Una vez la tenía, hicimos comprobaciones para ver que encajaba perfecta y me puse a comprobar todos los componentes que vamos a poner encima para buscar un diseño bonito, ya que siempre me suele surgir todo sobre la marcha. Me di cuenta que al probarla no encajaba del todo por las esquinas delanteras, así que vamos a hacer unas pequeñas muecas para que asiente y quede completamente apoyada en el suelo de lo que es el chasis del coche. Ahora sí la probé y asentaba perfectamente, así que tocaba el turno de hacer los agujeros para poner las tuercas remachadas. Con los agujeros hechos en la madera la puse en su sitio para así poder marcar con un lápiz y poder abrir los agujeros en el chasis.
Normalmente nos suelen llegar coches donde la gente utiliza tornillos autorroscantes, pero a mí estos tornillos no me gustan porque con el tiempo se suelen aflojar. Así que yo abro unos agujeros, meto unas tuercas remachadas, lo cual me permite meter un tornillo de métrica 6 que queda mucho más fuerte ya que agarra en mucha más base que un tornillo autorroscante en la chapa finita. Como puedes ver, esta tuerca queda completamente remachada, con la particularidad que contra más aprietas más se remacha, y esto nunca en la vida se te va a aflojar. Una vez tuve los agujeros hechos y las tuercas remachadas, solo quedaba atornillar la base. Una vez tenía la madera completamente atornillada, me puse a probar componentes de nuevo para echar los respaldos hacia detrás, ir tomando medidas y que nada estorbe. Me puse a construir una pequeña base a lo que era el grave, el subwoofer, para ponerlo un poquito tumbado y que se viera mejor desde afuera. Todo esto lo estaba construyendo con madera de DM. El problema de esta madera es que cuando le metes un tornillo en el canto se suele agujerear, así que le paso el taladro con una broca pequeña para después meter los tornillos y que nada de esto pase. Tuve que volver a meter los componentes, probar el capacitador en su sitio, señalar y ya así podía sacar la madera para trabajar fuera, que me es muchísimo más cómodo. Ya podía atornillar la base en su sitio, así que detrás le puse unos tornillos y delante lo atornillé con unas escuadras. Con la base puesta en su sitio, ya solo tocaba atornillar componentes. Empecé atornillando el capacitador y probando los amplificadores para después atornillar el grave. Pero antes tocaba ubicar los repartidores de corriente, fusibles y demás componentes del cableado. Esto hizo que tuviéramos una instalación muchísimo más compacta y pegadita a los asientos traseros, así con solo inclinar los respaldos hacia adelante tendríamos fácil acceso a todos los fusibles y toda la graduación de los amplificadores. Este era el aspecto que iba cogiendo, ya así se veía por la parte exterior trasera y como digo, echando los asientos hacia adelante tenemos todo el cableado a mano. Tocaba el turno a la base de la otra mitad del maletero. Para ello, igual como antes, tenemos que medir, cortar y agujerear para atornillarla con sus tuercas remachadas. Cogí medidas para hacer el doble fondo, ya que el maletero lo vamos a hacer a varias alturas. Pero me di cuenta que el maletero interiormente era más ancho que exteriormente, lo que es la puerta, digamos, de donde tengo que meter la madera, y no me cabía. Así que me tocó improvisar un poco y cortarla por el centro para dividirla en dos maderas en vez de una.
Bueno, realmente todo el maletero va improvisado, ya que como digo, vamos haciendo sobre la marcha el diseño que nos va gustando más. Algún retoquito que tuvimos que dar para que encajara todo perfecto y ahora sí, ya la tenía como quería. Tocaba el turno de ir ubicando los componentes de la neumática, en este caso el depósito de aire, el tanque, calderín o como lo llaméis vosotros, que quería meterlo incrustado en el doble fondo hacia adelante, así que señalé para cortar la madera y así poder incrustar el calderín un poco hacia adentro, que era el efecto que estaba buscando. Tocaba el turno al segundo calderín, medir bien para que quede todo lo más centrado posible. Una vez más seguro de que estaba bien cuadrado en su sitio, lo señalé y saqué la madera para trabajar fuera, que como dije antes, es bastante más cómodo. Tocaba ir abriendo los agujeros para ir atornillando los tanques en su sitio. Y seguí señalando maderas para hacer otra doble altura que abrazara a los calderines. Por cierto, aprovecho para decirte que si te está gustando este vídeo y quieres ver más contenido así, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y apóyanos porque eso ayuda muchísimo al canal. Tenía uno de los lados cortados, así que tenía que cortar el otro lado para hacerlo lo más simétrico posible. Como puedes ver, la forma era un poquito complicada, así que tenía que ir poco a poco, dando corte con muchísimo tacto para que salieran las dos partes iguales. Como lo quería todo el detalle, le hice unas pequeñas muecas para que las abrazaderas de lo que son los tanques o los calderines encajaran en el sitio y se quedara todo lo más ajustado posible. Llegaba el momento de la primera prueba, algo complicado ya que la forma de las maderas es bastante ajustada y cuesta mucho trabajo meterla, pero iba encajando todo como yo quería. Y si te acuerdas, la primera madera la tuve que partir en dos, así que ahora iba a medir un listón para cortarlo y atornillarlo para unir las dos maderas por detrás del grave. Con el taladro y la pala de 20 le hice unas muecas que no llegaran a calar del todo para hacer un agujero en el centro y así el tornillo con la arandela nos quedara embutido en la madera sin que sobresalga la cabeza del tornillo para que no estorbe a la madera que va a llevar encima. La puse por encima para así señalar con un lápiz donde tenía que abrir los agujeros a las maderas de abajo. Y poder meter estas tuercas para tornillos de métrica 6 que se clavan en la madera y así, aparte de quedarnos mucho más fuerte atornillada con unos tornillos de rosca madera, esto hará que si tenemos que quitar y poner las maderas nos va a roscar en la tuerca y siempre quedará perfecto, lo puedes atornillar todas las veces que quieras, al contrario que un tornillo de rosca madera que cuando lo metes dos veces por el mismo sitio en la madera ya se te empieza a aflojar. Llegaba el momento de ir ubicando los compresores, ya que poniéndolos en su sitio podía sacar la medida para las dos maderas que van a formar parte de este último piso.
En este punto el diseño me iba gustando, pero veía algo simple en las maderas, así que pensé que si hacía las maderas más anchas en el canto, le podría dar un toque más agresivo, así que puse la madera que tenía cortada encima de un retal, la cortamos a la misma medida y ahora verás como poniéndola debajo de la otra, la atornillamos y la pegamos bien, y al ser el canto de la madera más ancho, le da otra vista a este maletero. Unos agujeritos para que los tornillos pasen por la madera de arriba y se atornillen a la de abajo. Y con un poco de cola de carpintero ya lo podía atornillar en su sitio. Aquí, como la cuchilla no es perfecta, siempre quedan un poquito desnivelada una madera con la otra, pues le paso radial, le paso una lima y las dejo completamente rectas para que una vez tapizado parezca que el canto de la madera es de una sola pieza. Le paso una fresa al canto de arriba, que esto le da mucha mejor vista. Y ya solo quedaba probar para confirmar que está mucho mejor así. Le tocaba el turno a la gestión, la centralita que mueve todo el sistema eléctrico. Para ello, al igual que hice con el grave, le fabriqué una base para que quedara un poquito inclinada. La idea era bastante sencilla, tenía que fabricar dos cuñas, dos pequeñas cuñas, totalmente simétricas, las cuales iba a cortar y las pondría debajo de la base que hemos cortado anteriormente, y ya ahí podíamos atornillar la gestión, quedándonos un poquito inclinada hacia adelante. Como ya dije antes, el DM cuando lo suele atornillar de canto se suele abrir debido a la fuerza que ejerce el tornillo, así que le hice unos taladritos para que el tornillo al forzar no lo abriera lo que es la madera, pero aún así no la tenía todas conmigo. Como puedes ver, la cuña era demasiado pequeña, así que decidí no meterle el tornillo. Este pegamento es muy fuerte, además que después la vamos a atornillar por la parte alta, que ejerce presión hacia abajo y creo que no se nos va a mover. Bueno, como puedes ver, ya tengo el canto de arriba ancho, pero el de abajo no me gusta, así que voy a meterle también esta maderita aquí y lo hacemos igual de ancho que el de arriba. Para ello tenía que sacar de nuevo las maderas que tenía puestas en el maletero, y ya que la tenía fuera, no me gustaba la altura que tenían los compresores. Como digo, todo esto va sobre la marcha, así que le vamos a hacer un cajeado para que queden un poquito más hundidos. Empecé taladrando las esquinas para que fueran redondas y después con la sierra de calar tenía que ir de agujero a agujero, pero claro, ya como tengo el agujero hecho, como digo, la esquina sería completamente redonda. Un repasito con la lima y le canteamos el filo para que quede mucho más estético. Luego ya solo me quedaba hacer una madera un poquito más ancha que me sirviera de fondo para atornillarla de abajo hacia arriba. Como siempre, unos agujeritos a la madera con una broca un pelín más ancha que el tornillo, la atornillamos y ya tenemos la doble altura para que el compresor se me quedara un poquito embutido. Ya solo me faltaba hacer el filo más ancho, así que voy a cortar una madera para hacer el canto, al igual que hice con las dos maderas de arriba.
He aprovechado y he pasado la fresa también por aquí, ya tengo esta con el canto hecho, tenemos esta de aquí más ancha y ahora sí esto va cogiendo mucha mejor pinta. Ya se me había secado el soporte para la gestión, así que ahora sí vamos a ponernos con ella. Lo primero que hice fue atornillar el soporte para poner todos los racores que necesita la gestión. Una vez tenía los racores puestos, la atornillé en su sitio. Y ahora viene lo que más os gusta a muchos de vosotros. En este caso me puse a hacer la tubería con tubo de cobre de 10, midiendo bien el tubo para ver a la medida que lo tenía que cortar. Que como puedes ver lo compro en rollo porque me fabriqué un artilugio con estas ruedecitas que me sirve para enderezarlo y así me sale todo mucho más económico. Puedes ver como solo con pasarlo hacia adelante y hacia detrás el tubo solo se va enderezando. Tocaba el turno de ir doblando los tubos. Para mí esta es la mejor máquina porque hay muchos tipos de máquinas que te permiten doblar los tubos, pero yo ya le he cogido el rollo a esta y es la que más me gusta. Y a partir de aquí ya es muy simple, donde la imaginación te pueda llevar tienes que ir doblando y midiendo para hacer la tubería a tu gusto. Pero también tengo que ser sincero y decirte que no siempre sale todo a la primera, si no espérate y verás lo que me sucedió a mí en este caso. Una vez ya sabía dónde quedaba el primer tubo, llegaba el turno de abrir los agujeros de los pasamuros. Como puedes ver, le meto una pala de 25 que no calo del todo, para después meterle una de 20 y esto hará que el pasamuro me quede totalmente a ras de madera. Una vez tenía los pasamuros puestos, llegaba el turno de atornillarle los racores. Para a continuación meter los 4 tubos que ya tenía doblados. Pero como ya te dije antes, no todo sale a la primera. Una vez que vi el diseño de los tubos no me acababa de convencer y opté por hacer otra forma que quedó tal que así. Era un diseño que me gustaba más, bastante más compacto al dar la vuelta por debajo del tanque pequeño y creo que favorece mucho a la estética que quería darle al maletero. Como digo, en tema de diseño voy un poco sobre la marcha y esto hace que según me va pidiendo el maletero vaya haciendo cambios como ha sido en este caso. Llegado a este punto ya se hace un poco repetitivo, ya es ir cortando, ir doblando e ir adaptando todos los tubos según la imaginación o lo que te vaya viniendo en mente. Poco a poco el maletero iba cogiendo forma hasta que llegamos a este diseño que para mi gusto ha quedado bastante bonito. Ahora me tocaba volver a desmontar, cosa que hay que hacer muchísimas veces de ir probando y desmontando, pero ya esta era la última vez. Ya desmontábamos para empezar a tapizar las maderas.
Para ello opté por moqueta en vez de cuero porque quería un acabado bastante oen, bastante de serie, que le diera bastante elegancia al coche. Esta moqueta, como veis, es adhesiva, lo cual me facilita muchísimo el trabajo, pero aún así le puse unas grapitas por debajo porque aunque el pegamento es muy fuerte, no quiero que con el tiempo quepa la posibilidad de que dé algún problema. Una vez toda la moqueta pegada, me gusta siempre pasarle un rodillo que hace que pegue muchísimo más fuerte, y este que veis aquí es el acabado final. Pero como te he dicho antes, me suelo asegurar poniendo unas grapas que nunca están de más. Con todas las piezas enmoquetadas llegaba el turno de meter los LED. En este caso son unas tiras de LED de 4 milímetros autoadhesivas, pero que también me aseguro poniéndole algunas grapas para que, como digo, no den problemas en el futuro. Lo mismo hago con el cable, siempre me gusta graparlo para que así vaya por su sitio, pero eso sí, sin pasarnos con la fuerza de la grapadora, si no lo picaremos y nos hará un corto. Comprobé con esta batería portátil para asegurarme de que todos los LEDs funcionaran perfectamente, y una vez que veo que todo está perfecto, me puse con la siguiente madera. Una vez tenía ya todas las maderas con sus luces LED puestas, tocaba el turno de pintar la tubería rígida. Primero con una imprimación, con un aparejo para que agarre la pintura bien. Para continuación le di con un blanco mate que a mi gusto queda espectacular. Sin embargo, para el color de los tanques opté por el color de la carrocería. Una vez lo tenía todo pintado, solo quedaba esperar a secar y montarlo en el coche. El resultado, la verdad, que era bastante bueno, así que ahora os dejaré con unas tomas de cómo quedó finalmente. Pero antes quería agradecerte el que hayas visto este vídeo hasta aquí y recordarte que solo con un comentario dejando tu like me ayudarás muchísimo a que crezca este canal.